En este video vamos a estar hablando un poco acerca de let y const, las cuales son dos formas que nosotros podemos utilizar para declarar variables en JavaScript. Entonces, la primera sería let, donde luego de let podemos colocar el nombre de alguna variable en específico. Podemos colocar directamente nombre e igualar esto a algún valor, ya sea un string, un entero o cualquier valor tipo booleano, lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí vamos a colocarle, por ejemplo, Carlos. Let nos permite reasignar los valores que nosotros estamos colocando aquí. Entonces, si nosotros hacemos aquí una prueba rápida de console.log y colocamos aquí nombre y nos vamos al navegador, entonces aquí inspeccionamos la página donde vamos a estar trabajando, podemos observar que pinta a Carlos, es lo que acabamos de obtener. Si nosotros vamos a la siguiente línea y vamos a utilizar nombre y le decimos que ahora ya no va a ser Carlos, sino va a ser Paul, y asimismo hacemos el console.log de nombre, obtenemos que si nos vamos al navegador, recargamos, obtenemos aquí Carlos y luego Paul. ¿Qué está sucediendo aquí? Nosotros le estamos diciendo a JavaScript que primero almacene en este espacio de memoria llamado nombre, ¿sí? Carlos. Luego que lo pinte en la consola y posterior a ello que nuevamente haga una reasignación de la variable nombre, le coloque Paul y haga el respectivo console.log. En este caso es lo que acabamos de observar aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe con const? Pues es súper sencilla. Const no me permite hacer este tipo de reasignación. El valor es constante, no puede cambiarse, no puede haber una asignación posterior a la inicial. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Pues simplemente cambiamos acá arriba const, nombre, y si hacemos un control S, guardamos y nos vamos al navegador, miren lo que obtenemos, ¿no? Primero asignamos Carlos, que lo tenemos aquí, y posterior a ello ya obtenemos el error de que no se puede asignar esto a una variable constante. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Ahora, ¿dónde vamos a utilizar let y dónde utilizamos const? Pues vamos aquí a hacer algunos ejemplos. Con let y justamente en los puntos específicos donde lo vamos a utilizar en algún momento en nuestro código. Y sería, por ejemplo, aquí creando una variable con let que diga visitantes. Podría ser que estamos creando algo para un sitio web y necesitamos que almacene el valor de los visitantes. Entonces, visitantes va a ser un valor que cambie con el tiempo y puedes tener algún método, alguna función que realice algún proceso en específico. Por ejemplo, function registrar visita. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues simplemente un contador, lo que se conoce en el mundo de la programación. Entonces aquí simplemente colocamos visitantes más y acá podríamos ejecutar esto. Bueno, empecemos aquí con un console.log para ver el valor de visitantes y luego vamos a ver aquí en otro console.log el valor de nuevamente visitantes ejecutándose la función obviamente aquí registrar visita. Entonces ejecutamos esto y aquí hacemos el console log respectivo de visitantes. Entonces, si nos vamos a nuestro navegador, lo que obtenemos es lo siguiente, ¿no? Recarguemos aquí y obtenemos el valor 0 cuando hacemos el primer console log, que sería este de aquí, y luego que ejecutamos la función registrar visita, pues el valor de visitantes cambia. Y bueno, ese sería el ejemplo súper sencillo de cómo podemos utilizar let para alguna lógica donde se involucre algo de visitas. También podemos involucrar algún ejemplo de cuando una aplicación ingresa a un usuario y este se loguea, ¿no? Entonces podemos aquí crear una variable logueado, la cual sea igual a false inicialmente. Un usuario nunca inicia logueado. Y aquí simplemente podemos cambiar los datos, ¿no? Logueado y en alguna función, por ejemplo, tenemos algún tipo login y aquí simplemente vamos a cambiar esto, ya no sería un contador, sino un cambio de estado, que sería igual a true.
Con ello, ya nosotros ejecutaríamos simplemente la función que tendríamos aquí, un login sumamente falsificado, y podemos hacer ya aquí el print o el console.log de la variable logueado. Entonces deberíamos tener inicialmente un false y luego un true. Si nos vamos al navegador y recargamos, tenemos aquí el false y luego la función que cambia el logueado a true. Y bueno, esos serían los ejemplos en donde en una pequeña lógica podríamos utilizar lo que son LED básicamente, ¿no? Y bueno, ahora continuando con los ejemplos de cons, estos son un poco más estáticos, entonces vamos a colocar aquí posiblemente un cons y a un valor que no cambie en el tiempo y que ya esté previamente definido. Uno de ellos, y que se utiliza mucho en las fórmulas, es por ejemplo el valor de pi, el cual va a ser igual a 3.14159, me parece que es. Entonces, este dato va a estar fijo y vamos a utilizarlo en alguna lógica adicional. Entonces podríamos utilizar el valor de pi para hacer alguna función que haga un cálculo en específico y este valor nosotros sabemos que nunca va a poder ser cambiado. Entonces podríamos hacer una función donde ya simplemente hagamos un proceso de cálculo en específico y podríamos colocar aquí un dato que nos retorne, por ejemplo, un return de pi, del valor de pi por, digamos, algo súper sencillo por 2. Entonces, si hacemos un console.log y llamamos aquí internamente a la función cálculo y la ejecutamos, vamos a ver que nos devuelve, ¿no? Debería devolvernos el valor de pi multiplicado por 2. Entonces, si nos vamos al navegador, recargamos y aquí obtenemos pi multiplicado por 2. Eso sería alguna manera o alguna forma en la cual podemos utilizar la constante, el valor de una constante. Entonces sabemos que este dato no va a cambiar en ningún momento y podemos trabajar dentro de nuestras funciones sin el temor o el miedo de que este dato vaya a cambiar. En ese caso podemos utilizar pi. También podríamos hacer alguna asignación, por ejemplo, algo fijo son los días de la semana. Esto va a ser igual a 7 días y podemos aquí hacer algún cálculo, igualmente días de la semana por algún dato en específico. Y deberíamos nosotros tener ya clara la idea de dónde podríamos utilizar una constante. Otra forma en cómo nosotros podemos utilizar cons es, por ejemplo, cuando queremos o estamos utilizando una API en específico y podemos colocar aquí una constante que sea URL base y esto va a ser igual a https mi dominio.com/API. Entonces allí yo ya podría utilizar URL base en alguna función para simplemente aquí completar esto con ya sea algún endpoint en específico, que sería por ejemplo un insertar, otro endpoint quizás en específico que sea aquí eliminar, aunque bueno, esto se utiliza más en inglés, pero para que quede clara la idea. Asimismo lo podemos hacer con actualizar o con cualquier otro método, pero ya sabemos que nuestra URL base sería esta y no vamos a tener ningún temor de que eso cambie a futuro. Y si tenemos que actualizarla, pues eso ya lo haríamos una vez que iniciemos el desarrollo o con alguna actualización, pero exclusivamente en esta parte de nuestro sistema. Es súper básica la explicación, pero espero que se entienda esa parte. Y listo, vamos a hacer ahora un último ejemplo donde vamos a utilizar cons y sería cuando creamos funciones, en este caso de tipo arrow function o funciones flecha, y para ello vamos a crear algo súper sencillo, por ejemplo, una suma. Aquí nosotros le vamos a indicar a esta suma que va a recibir dos parámetros a y b y que nos va a retornar a más b. Entonces ahí tenemos una función de flecha súper básica y si hacemos aquí un console.log vamos a llamar a suma. Entonces ejecutamos aquí un control S para guardar y si recargamos nuestro navegador obtenemos un none. ¿Por qué obtenemos esto? Pues porque no le pasamos ningún valor. Ahora pasémosle 2 y el valor de 3 y si guardamos y volvemos a recargar obtenemos un 5. Entonces
Para esto también nos sirve lo que son cons para poder crear funciones de tipo arrow function, la cual se utiliza muchísimo en la actualidad. Es más del 70% de todos los proyectos que existen en GitHub utilizan cons para declarar funciones. Es algo que se utiliza con mucha frecuencia en la actualidad. Aparte de que esto es mucho más fácil de entender, en este caso de predecir, y aparte de que el propio motor de JavaScript es más optimizado cuando utilizamos esto, ya que al decir que cons suma va a ser igual a esto, sabemos que no va a tener que hacer alguna búsqueda o algún seguimiento en especial, ya que esto está declarado como una constante. Y bueno, este ha sido un video súper básico acerca de LED y cons y dónde los podemos utilizar. Hemos visto una lógica súper sencilla, súper básica, pero que son nociones iniciales para el tema de declarar variables en JavaScript y sobre todo en dónde podemos utilizarlas. Espero que el video sea de ayuda. Nos vemos pronto.